Hola chicos, disculpen, me habían dado otro link, no estaba nadie conectado. Ahora comparto. ¿Me confirmas, por favor, George, si se ve la pantalla y se me escucha? Bien. ¿Me confirman, porfa, si se ve la pantalla o se me escucha? Sí, doctora, sí se le escucha y sí se ve la pantalla. Muy bien, chicos, vamos a empezar. En realidad es un tema corto, por eso ya mejor opté por iniciar eso. Recuerden, para el próximo martes va a ser más bien el seminario de monoartritis y todos deben preparar ese seminario, ¿ya? Todos los grupos preparan el seminario de monoartritis. Si tienen una pregunta al final para el seminario de monoartritis, me la hacen llegar. A ver, muy bien. Vamos a empezar con el tema del cursillo del día de hoy, que es reumatismos extraarticulares, que en realidad es una patología frecuente en consulta externa, ¿no, chicos? Seguro los que ya están haciendo consulta externa han podido ver muchos casos de reumatismos extraarticulares. Entonces, la definición es que son síndromes patológicos focales no sistémicos que afectan a los tejidos periarticulares, músculos, tendones, ligamentos, fascias, aponeurosis, retináculos, bursas, tejido celular subcutáneo incluso, ¿no? Los podemos dividir en trastornos de tejidos blandos del miembro superior, del miembro inferior, incluso también hay de la columna, ¿no? Del miembro superior, como por ejemplo la tendinitis del manguito rotador, son dos síndromes de pinzamiento subacromial, la epicondilitis, la epitrocleitis, el dedo en gatillo, el síndrome de túnel carpiano. En el miembro inferior, ejemplos, bursitis trocantérica, bursitis anserina, tendinitis aquiliana, tendinitis glútea, espolón calcáneo, ¿no? Entre otros. También se pueden dividir según según el elemento que esté afectado, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el tendón, tendinitis, si es la entesis, ¿no? Entesitis, fascitis, bursitis, trastornos estructurales se refieren, por ejemplo, a pie plano, ¿no? Condiciones con las que algunos pacientes, incluso desde el nacimiento, tienen, ¿no? Como síndrome de hipermovilidad articular o síndrome de hiperlaxitud articular, ¿no? Que lo condicionan a tener estos reumatismos extraarticulares. Trastornos de atrapamiento neurovascular como el síndrome de túnel carpiano, síndromes de dolor complejo regional, son dolor localizado en alguna región del cuerpo, asociado a algunos otros síntomas que vamos a hablar más adelante. Síndrome de dolor miofacial, que eso es más raro de ver de la parte de nosotros, la reumatología, cuando rota en medicina física y rehabilitación, si tienen alguna rotación, lo van a ver con mayor frecuencia, y síndromes de trastorno de dolor generalizado como la fibromialgia también dentro de estos reumatismos extraarticulares. La tendinitis, como sabemos, es la inflamación del tendón, que en la mayoría de casos es por el uso excesivo o una lesión deportiva aguda, ¿no? Generalmente el uso excesivo es en pacientes adultos mayores o mayores de 50 años. Lesión deportiva es en jóvenes, ¿no? Y puede haber tendinitis en otras enfermedades, sí. Enfermedades reumáticas inflamatorias como la artritis reumatoide, las espondiloartritis, incluso enfermedades difusas del tejido conectivo como lupus, también pueden tener tendinitis. Trastornos metabólicos como la diabetes, ¿no? El hipotiroidismo también se asocian a tendinitis y uso de algunos fármacos, como la espinolona, es lo más conocido, ¿no? Como el ciprofloxacino, levofloxacino, más el ciprofloxacino se asocia a tendinitis y desgarro de tendones, ¿no? Hay algunos, si se dan cuenta en algunos informes de ecografía, ¿no? Van a ver el término tendinitis, tendinosis, tendinopatía. En realidad, tendinopatía se refiere a cualquier tipo de lesión en el tendón, así sea, por ejemplo, un desgarro, no solo inflamación, no solo tendinitis. Tendinosis se refiere a una inflamación más crónica, ¿no? Y tendinitis a algo más agudo. Esa es la diferencia entre esos tres términos, ¿no?
Ejemplos, lo más frecuente, tendinitis del supraespinoso, ¿no? Del hombro. Las epicondilitis lateral y medial, que no son más que las tendinitis extensoras y flexoras de la muñeca, ¿no? Tendinitis del bicipital, tendinopatía del Aquiles, tendinitis del flexor radial del carpo, entre otros, ¿eh? Ahora pasamos a la centesis. La centesis es o la entesitis, mejor dicho, es una manifestación muy frecuente en qué patologías, chicos, ya que estamos en casi las últimas semanas, ya eso deben saber. A ver quién quiere participar. A ver, vamos a preguntar entonces si nadie quiere participar. A ver, Kendall. ¿Estás presente, Kendall? No puedes activar tu micrófono. A ver, Kendall, en qué enfermedad es más frecuente encontrar esta manifestación? Entesitis, en reumática. ¿En qué enfermedad reumática? Sistémica. A ver, chicos, ya estamos casi en las últimas 2 semanas, ¿ah? Es en las espondiloartropatías que justo está acá en la diapositiva, ¿no? A ver un momentito. Perdón, chicos. A las espondiloartritis, ¿no, Kendall? Muy bien. Ya, también enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo, la diabetes mellitus, también el hiperparatiroidismo, ¿no? También podemos encontrar esa entesitis. ¿Y qué es la entesis? Es el sitio de inserción en el hueso de ligamentos, tendones, cápsulas articulares y la fascia incluso en el hueso, ¿no? Esa es la entesis. Entonces, se habla de un concepto tal que la entesis es un órgano y que está muy vascularizado. Por lo tanto, es susceptible al depósito de bacterias y antígenos. Entonces, es por eso que en pacientes con espondiloartropatía, como por ejemplo artritis reactiva, entonces por eso es que es frecuente encontrar las entesitis ahí, ¿no? Incluso ahí se pueden depositar los antígenos de algunas bacterias, ¿no? Que pueden causar estas enfermedades. Muy bien. Los sitios comunes en los que evaluamos entesis es en la inserción de la fascia plantar y el la entesis del tendón de Aquiles. La fascitis también evaluamos desde lo más frecuente que es la fascitis plantar, ¿no? Pero también puede haber contractura palmar, o sea, es la contractura o la retracción de la fascia palmar, la contractura palmar de Dupuytren, la fascitis de la fascia lata también, ¿no? Que en realidad son patologías que se van instaurando de forma crónica, no tan aguda, ¿no? Y que está asociado a proliferación, ¿no? Y a fibrosis de ese tejido, ¿no? Y degeneración de la fascia. Acá creo que tengo una imagen de la contractura palmar de Dupuytren. Miren acá, ¿no?
es tanta la contractura o el compromiso de la fascia palmar, ¿no? Que produce retracción de algunos dedos, ¿no? Como vemos acá es del cuarto dedo, es lo más frecuente. El cuarto y el quinto dedo se pueden retraer en la contractura palmar de Dupuytren. ¿Se asocia a algunas enfermedades? Sí. Se asocia a diabetes, se asocia también al consumo excesivo de alcohol, ¿no? A hepatopatías también se asocia esta manifestación, ¿no? La otra patología que frecuentemente atendemos es la bursitis. La bursitis, bueno, la bursa no es más que una bolsa sinovial, ¿no? Entonces, el líquido que contiene generalmente es similar al del líquido sinovial, es un líquido eh, gelatinoso, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven las bursas? Su función es ser amortiguador entre huesos y tendones, entre los mismos tendones y entre los tendones y los músculos adyacentes. Generalmente es un compartimiento delgado, o sea, virtual, que incluso en las imágenes no se logra ver, pero cuando se logra ver quiere decir que esa bursa está inflamada, que tiene líquido de más, ¿no? Y bueno, las causas generalmente es un traumatismo directo, ¿no? Una lesión repetitiva, también puede ser, hay procesos infecciosos, también puede haber bursitis, asociado, obviamente se va a asociar a signos de flebosis, ¿no? Hay eritema, aumento de temperatura y puede estar comprometido la articulación a la que está más adyacente esa bursa, ¿no? Sobre todo compromiso de la movilidad pasiva. Y puede también darse por una enfermedad sistémica. Las que más frecuentemente causan bursitis es la artritis reumatoide y la gota. Generalmente, recuerden, en la zona en la región retrolecraniana, ¿no? La bursitis olecraniana. El diagnóstico es clínico, ¿no? Ejemplos de trastornos estructurales, acá he puesto justo los criterios de Beighton para el síndrome de hipermovilidad articular, ¿no? En el cual los pacientes tienen mayor movilidad, o sea, mayor rango articular que el resto, ¿no? Eso es algo congénito con lo que nace. Miren, ¿no? Acá está haciendo, esa es la hiperextensión del codo, que normalmente el codo en extensión tiene que estar en 0 grados, y acá está más o menos en -10, ¿no? También está el movimiento a contraposición del pulgar sobre el antebrazo, ¿no? Que los pacientes con hiperlaxitud llegan a hacer este tipo de movimiento, ¿no? La posición del pulgar sobre el antebrazo. También está la hiperextensión de las metacarpofalángicas, ¿no? Con tal que esté quinto, sobre todo, tiene que cumplir con este tipo de movimiento, ¿no? Y bueno, también está el genu recurvatum, ¿no? Como vemos acá. Y está también, al hacer la flexión de la columna, estos pacientes pueden llegar a tocar con la palma de las manos el suelo, como ven acá, ¿no? Estos son los criterios de Beighton para diagnosticar síndrome de hipermovilidad articular. Y esta es una condición con la que algunos nacen y otros después, secundariamente, debido a alguna patología, por ejemplo, artritis reumatoide, pueden llegar a tener, ¿no? Pie plano, que es el descenso del arco longitudinal interno, acá, ¿no? Que le condiciona tener esguinces, tendinitis en el tobillo, en el pie. Otra patología que hemos mencionado es el atrapamiento neurovascular. El más conocido es el del síndrome del túnel carpiano, que es el atrapamiento del nervio mediano en su paso a nivel del túnel carpiano, ¿no? También tenemos el síndrome de atrapamiento cubital, que es el atrapamiento del nervio cubital a su paso a nivel del canal paralelecraniano interno, ¿no? Eso es lo más frecuente. Tenemos también la hemeralgia parestésica, que es el atrapamiento del nervio cutáneo femoral lateral a nivel de su paso por debajo del ligamento inguinal, ¿no? Generalmente se ven esto en pacientes que utilizan cinturones muy ajustados o pantalones muy ajustados, ¿no? Que característicamente el paciente va a sentir parestesis en la cara externa del muslo. Y acá tenemos el síndrome de túnel del tarso, ¿no? Que es por atrapamiento del nervio tibial posterior a nivel de la cara medial, ¿no? Ese es más o menos el compartimento retro-maleolar medial, ¿no? A nivel del tobillo. La otra patología que no lo vemos con mucha frecuencia, ¿no? O a veces no nos refieren, ¿no? Por ese tipo de patología. Generalmente lo mandan directamente los traumatólogos que más ven esto,
a terapia física, ¿no? Es el síndrome de dolor complejo regional o dolor regional complejo, ¿no? Antes se le llamaba también distrofia simpático refleja, algodistrofia, causalgia o síndrome de hombro humano, atrofia de Sudeck también, osteoporosis transitoria, también todo ella les llamaba, ¿no? Se refiere a un dolor regional, o sea, en alguna región del cuerpo. En este caso, sobre todo en extremidades, ¿no? Y el dolor prima más en la región distal que en la parte proximal y se asocia a algunos cambios vasomotores, ¿no? Porque tiene que ver también acá bastante el compromiso del sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? Generalmente está relacionada con una lesión nerviosa, otro trauma en general, después de una fractura, después de un desgarro tendinoso, ¿no? Después de una cirugía o evento vascular, de un DCB isquémico, ¿no? En donde todo el miembro inferior o superior puede estar también en hemiplegia, ¿no? O hemiplejías, ¿no? En general, ¿no? O no está relacionada también con algún evento desencadenante. Si hay una lesión definida, se llama síndrome de dolor regional complejo tipo 2, y cuando no hay lesión nerviosa definida, tipo 1, ¿no? La clínica es un dolor quemante, intenso, ¿no? Puede haber edema, alodinia, ¿no? E incluso la palpación superficial, el paciente tiene dolor, disfunción sudomotora e hiperestesia en extremidad, ¿no? Y puede sentirse o fría o caliente, o puede cambiar también de coloración, generalmente en la parte distal, ¿no? En la mano o en el pie, ¿no? Entonces, la clásica es que el paciente venga con algún antecedente de algún trauma, ya sea una fractura a nivel de la muñeca, ¿no? O un desgarro a nivel del hombro, ¿no? Y el paciente ya luego queda inmovilizado todo el miembro superior. O sea, todo, a pesar de que solo está en alguna zona la lesión, ¿no? Es frecuente ver eso también en adultos mayores. Y en realidad el tratamiento es terapia física, es una terapia física larga, ¿no? Se puede dar tratamiento analgésico como tiene que ver con algo nervioso también, pues una disfunción simpática del sistema nervioso simpático, nos ayuda también los neurolépticos como la gabapentina, la pregabalina a manejar el dolor, ¿no? ¿Y por qué le llaman, antes le llamaban también osteoporosis secundaria? Porque como el paciente está inmovilizado todo el miembro superior, si ustedes le toman una radiografía comparativa entre el otro miembro que no está afectado, ya sea miembro superior o inferior, y el miembro que está afectado por el síndrome de dolor complejo regional, van a ver que en la radiografía ósea, ¿no? Se puede ver la disminución de la mineralización del hueso, todo de forma difusa en comparación con el otro lado, ¿no? Eso también ayuda al diagnóstico. Ya con eso casi estamos seguros que se trata de síndrome de dolor complejo regional, ¿no? Y ejemplos de trastorno de dolor generalizado, síndrome de hipermovilidad puede causar eso. La fibromialgia, ¿no? Fibromialgia, que en realidad son dolores musculares o en puntos extraarticulares, ¿no? Que no tienen una explicación de algún órgano, ¿no? Que es un diagnóstico de descarte. Y trastornos somatomorfos asociados a trastornos psiquiátricos también, ¿no? Muy bien. Ahora, el manejo general de estos reumatismos extraarticulares es, primero, excluir enfermedad sistémica. Ya han visto que algunos son manifestación de alguna enfermedad sistémica. Eliminar factores agravantes, ¿no? Hay algunas patologías que es por la parte mecánica, ¿no? Sobre todo en el hombro, ¿no? Entonces, eliminar ese ejercicio excesivo, eliminar el cargar peso, todo eso hay que explicar al paciente, ¿no? Explicarle que la mayoría, si no están asociados a enfermedad sistémica, tiene un pronóstico bueno, ¿no? Y dependiendo ya de la cronicidad, si es algo crónico o es algo más agudo, se le puede mandar a medicina física y rehabilitación para un programa de ejercicio si es más crónico, ¿no? Si es algo más agudo, se puede utilizar compresas frías, calientes, infiltraciones, antiinflamatorios, obviamente, acupuntura, entre otros, ¿no? Ahora vamos a desarrollar algunos de los más frecuentes, ¿no? Dentro de los más frecuentes que vemos en la práctica diaria está el síndrome de hombro doloroso, ¿no? Que es el reumatismo articular más frecuente y que se conoce que más o menos el 40% va a presentar dolor en el hombro en algún momento de la vida, ¿no? La prevalencia aumenta con la edad y está asociada a algunas actividades ocupacionales y deportivas, ¿no? Mira, estas son todas las causas de dolor en hombro, todas las causas. Recuerden que también hay dolor referido, ¿no? Está el dolor referido también, que no necesariamente está asociado a alguna patología
en el hombro, ya saben, ¿no? Puede ser el cáncer apical pulmonar, puede causar también dolor en el hombro, referido en el hombro. Por eso es importante su examen físico. Si viene un paciente con dolor en el hombro y ustedes le hacen el examen físico, los rangos articulares están conservados. No le encuentran puntos dolorosos, de todas maneras hay que pensar que se trata de otra cosa. Mira, embolia pulmonar es algo severo, ¿no? Incluso la pericarditis también se puede irradiar, o el infarto o el miocardio también ahí al hombro. Entonces hay que tener cuidado con ello, ¿no? Tratar solo un hombro doloroso con solo una visión de que se trate solo de reumatismos extraarticulares o que se trate de algo articular, nos estamos quedando cortos porque el dolor en el hombro es mucho más, tiene mucha más etiología, es mucho más gigante. Entonces, por eso es importante el examen físico y la anamnesis en estos pacientes. Ahora, nos vamos a centrar más obviamente en los reumatismos extraarticulares, ¿no? Lo más frecuente, la causa más frecuente de dolor en el hombro es la tendinitis del manguito rotador, ¿no? O sea, más del 70%. Ahora hay algunas patologías que podemos encontrar como inestabilidad glenohumeral, que eso es más frecuente en jóvenes menores de 35 años, ¿no? Degeneración del manguito rotador y desgarro del manguito rotador en mayores de 55 años y pueden estar asociados también a calcificaciones en el tendón, tendinitis cálcica, ¿no? Puede haber tendosinovitis bicipital, también una de las causas, desgarro de la porción larga del bíceps, pinzamiento subacromial, ¿no? La misma artrosis en glenohumeral, ¿no? Puede causar también dolor, pero bueno, eso está más allá de las causas articulares. Ahora vamos a hablar de las causas periarticulares, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de la tendinitis del manguito rotador. Entonces son 4 los tendones que forman el manguito rotador: el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Recuerden que la mayoría de ellos se inserta en la parte distal, en el troquíter. No solo uno se inserta en el troquín, que es el subescapular. Entonces, dentro de esos tendones, el que más se afecta de todos ellos es el supraespinoso, es el más frecuente que se afecte, ¿no? Por tendinitis, desgarros, entre otros. También, ¿por qué? Porque en su inserción justo del tendón en el hueso, esa parte es avascular, ¿no? La parte que está más cerca al hueso. Entonces, también es donde hay más riesgo de desgarros y también generalmente de patología degenerativa en esa zona, ya que no tiene mucha irrigación vascular, ¿no? Entonces, en la mayoría de casos puede ser causada por el síndrome de pinzamiento subacromial, ¿no? O también por movimientos repetitivos, por el sobreesfuerzo, ¿no? En los jóvenes generalmente es algo agudo, ¿no? Asociado a algún trauma, ¿no? A algún esfuerzo, una actividad fuerte que hizo de forma reciente, algunas semanas previas, ¿no? En cambio, en la crónica ya sí es poco a poco el paciente, por la actividad que realiza, va desarrollando el dolor, se lo deja pasar, ¿no? Entonces, en la aguda generalmente tenemos arco doloroso, ¿no? Y en la mayoría de casos es reversible y con buen pronóstico después de la toma, por ejemplo, de antiinflamatorios, ¿no? Y reposo. Rápidamente mejora. Y en el caso de la crónica, ahí sí, el dolor es más, empeora con la noche. Generalmente el paciente tiene alguna limitación de algunos movimientos, ¿no? Tienen el arco doloroso y también puede dolor en el troquíter, ¿no? Obviamente eso es lo que da la tendinitis de manguito rotador. Una variante de esa tendinitis, la tendinitis cálcica, cuando hay depósito de cristales de hidroxiapatita, ¿no? En el manguito rotador. Ahora, ¿qué es lo que causa que se inflame? Es cuando se desprenden esos cristales, ¿no? En la región de la bursa o en el espacio subacromial, ¿no? Causando el proceso inflamatorio local, ¿no? Está asociado, bueno, el tendón que más se afecta es el tendón del supraespinoso y está asociado a trastornos metabólicos, como habíamos mencionado, ¿no? Estas patologías por depósito de cristales muy asociados a trastornos metabólicos como el hiperparatiroidismo primario, la hemocromatosis, la hipofosfatasia, la hipomagnesemia también, ¿no? Está asociado al depósito de cristales de hidroxiapatita. Y también trastornos degenerativos en forma general, entonces en adultos mayores es frecuente encontrar esos depósitos de cristales de hidroxiapatita. Miren, este es el arco doloroso, que al paciente se le pide que realice abducción y después ya elevación totalmente del hombro.
Normalmente el dolor aparece entre los 60 a 120 grados, para decir que es algo doloroso, y es positivo cuando hay pinzamiento subacromial y un compromiso, o ya sea tendinitis, desgarro de alguno de los tendones del manguito rotador. Estas son algunas maniobras para evaluar sobre todo el pinzamiento subacromial, que es la causa más frecuente de esta tendinitis, ¿no? Por ejemplo, acá la paciente está haciendo flexión del hombro, ¿no? Con extensión del codo, y nosotros le pedimos que eleve más, incluso más, realice la flexión y hacemos un movimiento nosotros contra resistencia hacia abajo, ¿no? Entonces, si el paciente presenta dolor en el hombro, ¿no? Es positivo para síndrome de pinzamiento subacromial. Esta maniobra de Hawkins también es igual, ¿no? Ahí en este caso está con, mejor dicho, el hombro en abducción, el codo en flexión de 90 grados, y con una mano, si se dan cuenta, va a ser rotación interna, o sea, va a llevar la mano hacia abajo, el examinador. Entonces el paciente al hacer este tipo de maniobra va a presentar dolor ahí en el hombro, ¿no? Eso es positivo para pinzamiento subacromial. Esta es la maniobra de Yokun, el cual se le lleva la mano hacia el otro hombro contralateral, ¿no? Estamos haciendo ahí flexión, ¿no? Con también flexión de codo, flexión del hombro con flexión del codo, ¿no? Hacia adelante. Y hacemos nosotros un movimiento, como vemos acá, de abajo hacia arriba, ¿no? Del codo, ¿no? El paciente va a tener dolor en el hombro, ¿no? Positivo cuando hay síndrome de pinzamiento subacromial. Pues todas esas maniobras se pueden utilizar para evaluar el síndrome de pinzamiento. ¿Nos podemos ayudar con rayos X para algunas patologías? Sí, en este caso, por ejemplo, si ven, hay una calcificación en el espacio subacromial. Miren cómo está conformado el espacio subacromial. Acá está el acromio, esta es la articulación acromio-clavicular, ¿no? Acá está el acromio, acá está la cabeza humeral, ¿no? Y acá está el troquíter, ¿no? Se supone que acá llega el tendón del supraespinoso a insertarse. Y acá está la bursa. En este caso, por la forma en la que tiene gruesa, ¿no? Esta calcificación parece que fuera una bursitis cálcica presente, ¿no? Cuando es del tendón es más lineal la calcificación, ¿no? Parece una bursitis cálcica. Este es el espacio subacromial que cuando hay bursitis, por ejemplo, se puede presentar el pinzamiento porque ya no se movilizan bien los tendones sobre ese espacio subacromial, ¿no? Por eso es el pinzamiento. A veces hay algunas personas que tienen el acromio muy puntiagudo en esta zona. Y ahí sí van a estar pellizcando a los tendones cuando pasan por este espacio, ¿no? Entonces, eso es importante, por eso la radiografía, para ver la morfología también del acromio. Ahora, otra complicación que puede llevar después de una tendinitis o ser algo agudo después de un movimiento brusco, un traumatismo, es la rotura del manguito rotador. Ahora, hay diferentes formas de clasificarlo según su instauración o etiología aguda, postraumática en jóvenes, crónico más lo encontramos en seniles, ¿no? Según el grosor del tendón afectado, también puede ser, si está involucrando todo el tendón, es una rotura completa. Si solo involucra una parte del tendón, es parcial. Y según el tendón específico que está afectado, puede ser rotura del supraespinoso, o puede también rotura del infraespinoso, subescapular, entre otros. Y según el tamaño de la rotura, puede ser pequeña cuando es menos de 2 centímetros y masiva cuando es más de 5 centímetros y entre 2 y 5 grande, ¿no? Y esto es un ejemplo. Generalmente la ecografía nos ayuda bastante del diagnóstico de desgarros, ¿no? En este caso es una rotura de grosor completo, pero es parcial. Este es el supraespinoso. Este es el húmero, la cabeza humeral, acá está el supraespinoso, ¿no? Y como vemos hay unas zonas donde hay tendón, entonces es algo parcial. Cuando no hubiera tendón, ahí es completo, ¿no? Pero hay una zona donde vemos que hay una zona anecoica, ¿no? Que está involucrado todo el grosor del tendón. Es una rotura parcial, pero de grosor completo, ¿no? El tendón del bíceps también, hemos hablado que es una causa frecuente la segunda en frecuencia de dolor en el hombro, ¿no? Está asociado también al pinzamiento subacromial y el dolor va a ser en la cara anterior del hombro, por donde discurre bueno, el músculo y también las porciones largas y cortas del bíceps, ¿no?
Acá, bueno, el punto doloroso hay que nosotros ubicar la corredera bicipital y hay dolor a la movilización del tendón del bíceps, ¿no? Y se puede hacer una maniobra que es la de Yergas, ¿no? Ahora vamos a ver. Ahora este dolor básicamente está en la cara anterior, se puede irradiar a la cara anterior del antebrazo. Aquí está la maniobra de Yergason, que es un movimiento contra resistencia, le hace contra resistencia al movimiento de supinación, conjunto con flexión del codo, en este caso con la muñeca, ¿no? Se pide al paciente que haga flexión con supinación. Y el paciente presenta dolor, ¿no? Cuando hacemos la contrarresistencia. Ahora, puede haber ruptura del bíceps, sobre todo en la porción larga, es lo más frecuente, ¿no? Entonces, se asocia también a degeneración del manguito rotador, ¿no? Y puede ser también secundaria, no necesariamente después de un traumatismo, puede ser secundaria también a una tendinitis crónica, ¿no? Lo que vamos a encontrar puede ser también atrofia o hipotrofia del bíceps, del músculo en sí, ¿no? Y que vamos a encontrar cuando es algo brusco y agudo, una protuberancia a nivel de la cara anterior del brazo, ¿no? Que le denominan signo de Popeye, ¿no? Generalmente el tratamiento es conservador en adultos mayores, ¿no? Y en jóvenes se puede dar la reparación del tendón o esa porción larga del bíceps con tenodesis. Y ese es el signo, bueno, acá del Popeye, ¿no? Generalmente es comparativo y se ve esa protuberancia a nivel de la cara anterior del brazo, ¿no? Bursitis subacromial también puede ser, que generalmente asociada a algún desgarro o alguna patología, ¿no? En general del manguito rotador, ¿no? También asociada al síndrome de pinzamiento subacromial. El dolor es intenso acá en la bursitis subacromial y puede haber tumefacción en la cara externa del hombro, ¿no? Ya cuando se hace crónica, a veces es indistinguible de la tendinitis de manguito rotador y la bursa se puede ver engrosada, pero ya no va a haber líquido, ¿no? Hay solo proliferación sinovial, fibrótica. Ahora, acá es importante mencionar que dentro del tratamiento, si ustedes han visto, dentro del tratamiento, si ustedes han visto, perdón, me van a esperar un ratito, chicos. Ya, continuemos. Dentro del tratamiento, si ustedes han visto, bueno, la mayoría son con AINES, ¿no? Terapia física, se lo puede dejar al paciente, ¿no? Idealmente le decimos un momento de reposo, sobre todo en hacer actividades que ameritan mucha fuerza y tensión en el hombro, ¿no? Cargar pesos, de forma general, ¿no? Pero se le dice al paciente que empiece haciendo ya ejercicios, sobre todo de estiramiento, sobre todo, ¿no? Para recuperar el rango articular si estaba limitado. Eso es muy importante, porque si ustedes le indican cabestrillo al paciente, le dicen reposo absoluto, ese paciente va a evolucionar a una capsulitis adhesiva del hombro, ¿no? No se sabe por qué algunos pacientes hacen capsulitis y otros no, pero eso es uno de los factores más importantes y predisponentes a eso. Entonces, siempre que tenemos un hombro doloroso, hay que decir al paciente, le damos obviamente AINES que descanse de las actividades más extenuantes, más severas en cuanto al movimiento del hombro, pero tiene que hacer rápidamente movimientos, sobre todo de estiramientos del hombro para recuperar el rango articular, ¿no? No ponerle cabestrillo al paciente, ¿no? Generalmente es unilateral en el caso cuando se complica ya a capsulitis adhesiva, ¿no? Y generalmente afecta a adultos mayores, porque los adultos mayores son aquellos que generalmente lo inmovilizan o tienden a controlar ese dolor haciendo el reposo, ¿no? Ahora hay factores predisponentes y se ha visto que es más frecuente en pacientes diabéticos o en pacientes con una patología como fibrosis pulmonar, ¿no? En alcohólicos también es frecuente que pueden llegar a eso, o los que tienen algún evento vascular como infartos cerebrales, ¿no? En ellos es más frecuente el desarrollo de capsulitis adhesiva del hombro, que no es más que la retracción de la cápsula articular sobre todos los componentes del hombro, sobre los tendones, ¿no? En forma general, ¿no? Y produce dolor y limitación global y es un diagnóstico diferencial de derrame articular o sinovitis ahí en la articulación glenohumeral. Tiene fases
Inicia con una fase dolorosa que eso es al inicio. Eso es cuando nosotros podemos diagnosticar al paciente síndrome de pinzamiento subacromial, tendinitis del manguito rotador, tendinitis del bíceps, ¿no? La mayoría, algunos tienen limitación en algunos movimientos de forma pasiva, ¿no? Y ya cuando es más severo, generalmente asociados a desgarros, incluso limitación pasiva y activa en ambos, ¿no? Y el movimiento más afectado es la rotación externa. Luego pasa una fase adhesiva, que es cuando el dolor va cediendo, pero hay rigidez muscular, atrofia muscular debido a que no movilizan el hombro, ¿no? Y está completamente limitado todo, ¿no? Tanto la movilidad activa como pasiva. Si este paciente lleva terapia física, pasa a una fase de resolución que generalmente es después de 2 años, ¿no? Mínimo 2 años de terapia física para recuperar toda la movilidad. Es largo el tratamiento. El diagnóstico generalmente es anamnesis, exploración física. Tuvo antecedente de dolor en el hombro, le diagnosticaron desgarro, lo inmovilizó y desarrolló la capsulitis. La radiografía nos puede ayudar a ver si hay problemas estructurales o tendinitis cálcicas asociadas, ¿no? La ecografía también si hay desgarros, ¿no? De algún tendón asociado a esta capsulitis adhesiva. La resonancia también, en la resonancia sobre todo podemos ver signos de engrosamiento, inflamación de la cápsula articular, que es ya característico de la capsulitis adhesiva, ¿no? Y la artroscopía, con eso confirmamos, vemos las bandas fibrosas, ¿no? Que manda la cápsula hacia la articulación incluso, ¿no? El tratamiento cuando es todavía agudo, ¿no? Es reposo inicial, pero rápidamente tratar de incorporarse a las actividades normales, ¿no? El frío, ¿no? Y DAINES a dosis plenas, ¿no? Entonces, lo más importante es la terapia física lo más precoz posible, pero con ejercicios, o sea, no nada de hacer solo terapia del dolor con calor, frío. Algunos le ponen láser, le hacen todo tipo de magnetoterapia, terapia con ultrasonido, todo menos movimientos, y por eso es que a veces vuelven con la capsulitis adhesiva a los pacientes, ¿no? Cuando es crónico, también nos podemos ayudar de AINES, ya utilizar de forma crónica con dosis bajas incluso, ¿no? Y para mejorar el dolor rápidamente, que el paciente pueda hacer bien los ejercicios, se puede hacer infiltración del intraarticular, de la bursa subacromial o en la zona subacromial, ¿no? En la vaina del tendón del bíceps si también está afectado. Ahora sí, el tratamiento quirúrgico se pasa cuando hay fracaso del tratamiento médico. O sea, a pesar de hacer la terapia, recibir infiltración, sigue con la molestia. Entonces, una opción de estos pacientes, primero es evaluar, ¿no? ¿Qué causa le está causando más ese dolor? Si de repente tiene un problema de que una variante del acromio en la cual la cara lateral es un poco más picuda en esa zona, se puede hacer acromioplastía anterior, ¿no? Y si hay un desgarro, una tenodesis, ¿no? Y bueno, y de luego ya el tratamiento, le sigue un tratamiento rehabilitador. Algunos pueden hacer incluso van a hacerle el rompimiento, ¿no? O la disección de la cápsula para liberar justo esas bandas fibrosas, ¿no? Con esto terminamos la parte de hombro doloroso. Recordar que la capsulitis adhesiva es una complicación de un mal tratamiento de las otras patologías extraarticulares que hemos mencionado. Eso es importante. Entonces, para prevenir eso hay que decirle al paciente que no tiene que prolongar la inmovilización, tiene que empezar rápido con su terapia física. Nos pasemos a otras como también frecuentes, ¿no? Por lo que van a la consulta de los pacientes, como es la epicondilitis, más conocida como codo del tenista, ¿no? Que es una tendinopatía a nivel de los músculos extensores de la muñeca. Acá como vemos aquí en la imagen, ¿no? Se insertan ¿dónde? En el epicóndilo, por eso es epicondilitis, ¿no? La causa en la mayoría de veces es por el uso excesivo, ¿no? Se ven deportistas, ¿no? Que cargan peso. Y la clínica es el dolor en el codo a nivel de la región epicondilia, ¿no? Nosotros si hacemos presión en esa zona, en el epicóndilo, el paciente va a tener dolor intenso, ¿no? Y también podemos hacer que haga extensión contra resistencia, ¿no? Y el paciente va a tener dolor justo en la zona del epicóndilo, y rodeada toda la cara externa del antebrazo.
Aquí el tratamiento de primera línea son antiinflamatorios y ejercicios, terapia física para fortalecer estos músculos. Si no responden, está la opción de infiltración con glucocorticoides a ese nivel. La epitrocleitis, su contraparte, es el codo del golfista, es la tendinopatía de los músculos flexores de la muñeca que se insertan en la epitroclea, ¿no? También se da por el uso excesivo, ¿no? Y en la clínica es el dolor y la sensibilidad a nivel de la epitroclea, ¿no? Obviamente, si le hacemos también movimiento de flexión contra resistencia en la muñeca, va a generar un dolor a nivel del codo en la zona del epitroclea. Igual como en la otra, el tratamiento de primera línea son AINES y terapia física. Si no responde, se le puede hacer infiltración. Ya pasando a la muñeca, una patología conocida por todos, la tendinocinovitis de Kervain, que es la inflamación del tendón en su paso, ¿no? No por este retináculo extensor, conocido por todos también, ¿no? Y que son la inflamación del primer compartimento que está formado por el extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar, ¿no? Como ven, es en su paso ahí a nivel por debajo del retináculo, ¿no? Entonces, aquí en la mayoría de veces está asociado bastante a movimientos repetidos de la muñeca ocupacional. Se da en lavanderas, ¿no? En pacientes costureras, que hacen bastantes manualidades en forma general, ¿no? En gestantes primerizas por cargar al bebé también podemos ver, ¿no? Hay otras causas que tienen que ver ya con la anatomía. A veces estos dos tendones tienen un tabique separador, que también puede provocar, se forma también como un pequeño túnel en esa zona, si se dan cuenta, ¿no? En la anterior, ¿no? Entonces, si hay algo más, algo más ocupante, va a causar, obviamente, compresión de estos tendones. Y acá, bueno, el tratamiento es, obviamente, eliminar ese tabique. Ya le pasamos a cirugía de mano o al traumatólogo, ¿no? También puede ser que el retináculo extensor esté engrosado, ¿no? Y eso también se le deriva al paciente al traumatólogo. El embarazo y la lactancia también ya les mencioné, ¿no? En la clínica, el paciente va a tener dolor en la región radial de la muñeca, ¿no? Sensibilidad eh, al, en la región radial, sobre todo en la apófisis estiloides, ¿no? Del radio. Y hay una prueba para evaluar esta patología, que es la prueba de Finkelstein, ¿no? En la cual hacemos que el pulgar llegue a la base del quinto dedo y tratamos de que todos los restos de dedos hagan flexión sobre el pulgar. Y con la muñeca hacemos un movimiento de desviación cubital, ¿no? Si lo puede hacer el mismo paciente o también uno mismo. Entonces, es positivo cuando el paciente presenta dolor justo en la zona de la apófisis estiloides radial, donde está pasando justo por ahí los tendones, ¿no? Algunos incluso presentan alguna tumefacción en esta zona. Esa es la prueba clínica positiva. En realidad, el diagnóstico es clínico. Hacemos esa maniobra y ya decimos que tienes, ¿no? El tratamiento es con AINES, fisioterapia, el uso de férulas también nos pueden ayudar. Y una opción también es la infiltración con glucocorticoides. Aquí puede ser a la vez, ¿ah? Sobre todo cuando hay tendinocinovitis y hay inflamación que incluso vemos como una tumefacción a nivel de la, de la parte distal del antebrazo en la zona radial. Entonces, más vamos a ver que tiene una tendinocinovitis severa. Entonces, hay que hacer, más va a mejorar con infiltración que solo con AINES. De parte, reduce el tiempo de la recuperación. Acá casi está el mismo nivel de recomendación, el utilizar AINES y fisioterapia o infiltración, ¿no? La cirugía se recomienda cuando hay un tabique separador o el retináculo extensor está engrosado. ¿Y en quién sospechamos eso? Porque no siempre mandamos a hacer una ecografía en pacientes con tendinocinovitis esclerosante de Kervain. Cuando no responden justo a esto, a la terapia física, o no responden a la infiltración, hay que hacer de todas maneras una imagen y vemos que de repente tiene alguna de estas patologías el paciente. Otra patología ya está en la mano, es el dedo gatillo o dedo en resorte, ¿no? El cual se da por inflamación del tendón flexor de los dedos, ¿no? Entonces, se da por atrapamiento del tendón flexor por debajo de la polea digital A1. En realidad hay 8 poleas en los dedos, pero la A1 es donde más frecuente se puede ahí atrapar el tendón.
Entonces, el paciente normalmente presenta atrapamiento al hacer la flexión de los de las metacarpofalanes, de los dedos en general, ¿no? Y hay que uno o el paciente mismo con la otra mano es que realiza la extensión porque se quedó atrapado el tendón, eso es lo clásico, ¿no? Y lo más frecuente en la clínica es encontrar nódulos palmares dolorosos cuando ese tendón está inflamado, ¿no? Y dentro de la causa más frecuente es por las altas presiones repetitivas al hacer flexión de los dedos, ¿no? Generalmente se ven pacientes lavanderas, ¿no? O en pacientes que son secretarios, ¿no? O antes mecanógrafos, ¿no? O una de otras causas que necesita irse a operación es el engrosamiento de la polea digital también, ¿no? Que es en realidad es una banda fibrosa como de ligamento, es lo mismo en el caso de las poleas, ¿no? Se está asociado, ¿no? También a enfermedades sistémicas como el artritis reumatoide, que puede causar tendinosis, la diabetes mellitus también. Entonces, ahí el tratamiento es con antiinflamatorios o también se puede usar infiltración con glucocorticoides. Ahí es el primer nivel. Incluso podría decir con la infiltración van mejor estos pacientes porque se recuperan mucho más rápido. A los 2 o incluso al siguiente día el paciente ya no tiene dolor. Ahora, otra opción, si no responden, es fisioterapia, ¿no? Y si tienen ese engrosamiento de la polea de cirugía. ¿Me van a esperar un ratito, chicos? Ya. Otra patología frecuente es el síndrome de túnel carpiano, ¿no? Como les dije, es el atrapamiento del nervio mediano en su paso por el túnel carpiano. Miren acá el túnel carpiano en el piso tiene los huesos del carpo, ¿no? Y en su techo está el ligamento anular, flexor del carpo, ¿no? Y dentro de su contenido, sus acompañantes, en el túnel carpiano están los tendones flexores superficiales y profundos, ¿no? Entonces, eso es importante cuando vemos las causas anatómicas del túnel carpiano. Algunas veces no se llega a saber la causa, pero la mayoría de esas son por causas intrínsecas por tendinosinovitis flexora. Es lo más común, pero también puede haber otras causas como lesiones ocupantes, que un ganglión se forme en esa zona, ¿no? O también artrosis por un osteofito gigante que esté justo ahí irritando el nervio, atrapando el nervio. Artritis, también la sinovitis a nivel de los huesos del carpo, también puede causar síntomas de túnel carpiano, ¿no? El engrosamiento del retináculo flexor también obviamente va a comprimir ahí al nervio. También hay algunas variantes como que tener el nervio mediano doble, ¿no? Tumores también puede haber en esa zona también, ¿no? Entonces, es importante conocerlas porque generalmente estas etiologías, si es que no son bilaterales, ¿no? Generalmente es unilaterales, ¿no? Si no se presenta ganglión, que es más difícil encontrar en ambas, en ambos muñecas, ¿no? Es más difícil, ¿no? Y que haya una tendinosidaditis flexora también de ambas muñecas, generalmente no, generalmente se da en el lado que más utilizamos, ¿no? Que es el diestro, entonces generalmente se presenta de forma unilateral. Cuando se presenta de forma bilateral, entonces hay que pensar en otras causas que son ya más sistémicas, como la diabetes, el hipotiroidismo, la acromegalia también, el embarazo, trauma. El trauma en realidad extrínseco, a veces tiene antecedentes de fracturas también, amiloidosis, mielomas múltiples, infecciones, obesidad, osteodistrofia renal, entre otros. Miren, todas las patologías que pueden causar túnel carpiano. Entonces, más lo sospechamos cuando son bilaterales y son severas, que no responden al tratamiento, estas causas extrínsecas. Y bueno, el mecanismo es compresión del nervio mediano y él va a tener un dolor tipo neuropático con sensación de hinchazón en manos. Generalmente es el dolor más aparece en las noches, ¿no? Se asocia a parestesias en los dedos, ¿no? Podemos encontrar ya con el paso del tiempo también incluso hipotrofia tenar, como es el caso de la imagen, ¿no? Y acá está después de una infiltración, creo. Después de una infiltración tiene acá hipotrofia tenar, ¿no? ¿No? Y puede haber disminución de fuerza, ¿no? De agarre, de un síndrome de túnel carpiano más severo, ¿no? Podemos hacer en el examen físico algunos
test como el test de Tinel, en la cual hacemos percusión al nivel del ligamento anular del carpo, como vemos ahí en la imagen, no con los dedos, generalmente hacemos con el martillo, ¿no? Percusión y el paciente es positivo cuando el paciente tiene parestesias o electrización de electricidad en general en el recorrido del nervio mediano, como ven ahí las líneas, ¿no? El test de Fallen es colocar del dorso de las manos así contrapuestas en flexión, ¿no? Con los codos en flexión, se le dice al paciente que se mantenga ahí durante 1 minuto, y si el paciente presenta parestesias también en el recorrido del nervio mediano, es positivo, ¿no? El diagnóstico es clínico apoyado con un examen de electromiografía que confirma y nos da también la severidad del cuadro. También hay algunos hallazgos en la ecografía que nos pueden también orientar hacia el síndrome del túnel carpiano. Entonces, el tratamiento aquí, según la severidad, si sale leve o moderado, tanto en la ecografía como en la electromiografía, podemos optar por tratamiento médico, conservador, que puede ser, si es leve, con glucocorticoides vía oral, terapia física, ¿no? Utilización de férulas muñequeras durante la noche, ¿no? Y si es moderado, más optamos como primera opción, más que terapias, infiltraciones, ¿no? Generalmente estas infiltraciones son en 4 oportunidades, ¿no? Con separación de más o menos 3 semanas entre las infiltraciones, ¿no? Asociados también a ejercicios y uso de férulas. Y cuando es severo, ya cuando incluso encuentran desmilenización en la electromiografía del nervio mediano, ahí solo va a servir la cirugía, no va a servir mucho el tratamiento conservador. Entonces, las indicaciones de cirugía son cuando hay falta de respuesta, también cuando es moderado y ya no hay respuesta en la infiltración, entonces lo único que queda es la cirugía. Déficit sensitivo motor también, lesiones ocupantes de espacio, obviamente si hay un ganglión en esa región hay que retirar ese ganglión, el tumor hay que retirar el tumor, ¿no? Y si los síntomas se hacen más severos y progresivos en más de 12 meses, ¿no? Ahí hay que indicarle mejor pasar al traumatólogo para que le haga la descompresión del nervio mediano. Ahora ya pasamos a algunas patologías del miembro inferior, y para terminar, es una de las causas más frecuentes de dolor en la cara lateral de la cadera. Antes se pensaba que era la más frecuente, pero ahora ya se sabe que la más frecuente es la tendinitis glútea, ¿no? Generalmente más en sexo femenino, está asociado a movimientos repetitivos de flexión, extensión de la cadera, ¿no? Su curso es insidioso, generalmente da dolor en la zona de la cara lateral de la cadera, ¿no? En la región trocantérica, ¿no? En la nalga, ¿no? Y puede también incluso dar parestesias en la cara lateral de la cadera, ¿no? Algunos pacientes lo describen así, como un dolor quemante, como que el ardor en esa zona, ¿no? Y algunos pacientes que tienen ya una bursitis severa, se puede ver una tumefacción, sobre todo en pacientes delgados, ¿no? Y hay dolor que empeora al acostarse sobre ese lado afectado, ¿no? Van a estar comprometidos principalmente la rotación externa y la abducción. Pero si también hay problemas de coxartrosis de cadera que se asocia bastante, puede haber dolor a la rotación interna, flexión de la cadera, y si hacemos contrarresistencia a la abducción también podemos generar dolor, ¿no? Ahora, acá eran muy importantes. Antes, bueno, como no se contaba mucho con los exámenes auxiliares, es muy difícil distinguir entre una tendinitis y una bursitis. Se habla que la tendinitis el dolor puede ser en la cara superior, sobre todo, no necesariamente en el trocánter en sí, sino en la cara superior del trocánter, ¿no? Bueno, pero en realidad es difícil. Generalmente, si es que palpamos la tumefacción, ya obviamente vamos a pensar en bursitis, pero hay algunos casos en que la bursitis no es tan severa, ¿no? El diagnóstico es clínico, nos podemos ayudar de radiografías porque las tendinitis glúteas o bursitis glúteas también es frecuente, ¿no? En esta zona. La ecografía nos sirve mucho para confirmar el diagnóstico, y el tratamiento principal es reposo de las actividades repetitivas de flexión y extensión de la cadera, ¿no? Antiinflamatorios e infiltración. La mayoría en realidad mejora bastante si es una bursitis con infiltración primero, ¿no? Más que con AINES. Si es una tendinitis, va mejor con AINES y con luego ejercicios, ¿no? Ahora, puede haber fracaso en tratamiento, sí, cuando, por ejemplo, puede haber una contractura de la banda iliotibial o la cintilla iliotibial, ¿no? O por dismetría de los miembros inferiores también. Entonces, hay que dar
terapia física también para esa contractura, ¿no? Y también corregir la dismetría para mejorar ese dolor. También hay bursitis, por ejemplo, ya hemos hablado de la bursitis trocantérica, en el trocánter mayor, puede haber bursitis, una zona de bursitis importantes en la rodilla, ¿no? Por ejemplo, acá en el caso de la bursitis anserina, se forma entre los tendones el tendón conjunto de la pata de ganso, ¿no? Sobre o con la tibia, ¿no? La cara medial de la tibia. Hay factores de riesgo para presentar esa bursitis anserina, sí, sobre todo la obesidad y la artrosis de rodilla. ¿No? El hacer mucha flexión, extensión a repetición, subir y bajar escaleras también, ¿no? Y la clínica es dolor a la flexión y ahí puede haber un dolor y tumefacción en la cara interna de la rodilla, justo por debajo de la interlínea articular, ¿no? El tratamiento son AINES, terapia física y luego está la infiltración. En realidad, cuando hay bursitis va mejor con infiltración, eso hay que recordar, chicos. En el caso de que pensemos en una tendinitis, va mejor con AINES y terapia física. Ya para terminar en el pie, es frecuente la entesopatía plantar, ¿no? Ahora, ¿por qué puede haber dolor en la entesis plantar? En realidad, lo primero que tenemos que descartar es que no se trate de alguna espondiloartropatía. Obviamente, el dolor va a ser más inflamatorio, pero la mayoría de los casos son por algún problema en la anatomía del pie o del tobillo. Algunos tienen pie plano. O lo otro es que están utilizando un mal calzado, ¿no? Utilizan un calzado totalmente plano. Entonces, y caminan mucho. Entonces, ahí es donde se llega a inflamar la entesis o la misma fascia plantar, ¿no? A veces algunos tienen una patología de fondo, como el espolón calcáneo, que es una osificación, ¿no? De los músculos propios del pie en la parte plantar, ¿no? Entonces, eso también causa dolor, pero ahí sí solo está localizado en la cara, o en la cara inferior del calcáneo. En cambio, la fascitis plantar va a la cara interna, el dolor, la cara interna del pie, de la planta del pie, ¿no? Entonces, algunos factores también obviamente es el índice de masa corporal incrementado, ¿no? Una posición prolongada de pie o caminar mucho, ¿no? En el trabajo, ¿no? Pero tiene que ver bastante, recuerden, con el tipo de calzado y la anatomía del pie. Entonces hay que hacer un buen examen y hay que verificar qué calzado está utilizando el paciente. Acá nos ayuda, bueno, en la parte clínica, en la parte de fascitis plantar, podemos comprobarlo con la ecografía, si hay osificación, ¿no? De los músculos propios del pie, está la radiografía y la resonancia ya pues, nos puede ayudar también, si queremos ser más finos, buscar desgarros, ¿no? Otra cosa más, ¿no? Más utilizamos de forma rutina la ecografía y la radiografía, la resonancia no mucho, ¿no? Salvo que estemos ya buscando en algo más pequeño, ¿no? Nos puede ayudar la resonancia. Ahora, que el tratamiento es con AINES, dispositivos ortopédicos, plantillas o taloneras siliconadas en el caso del espolón calcáneo, ¿no? Una buena plantilla para corrección del pie plano, de repente, ¿no? Fisioterapia también, ejercicios, la infiltración con corticoides también nos ayuda, sobre todo en el espolón y la fascitis plantar, ¿no? Terapias de onda de choque extracorpóreas, ¿no? En casos, sobre todo recalcitrantes, ya cirugía para, sobre todo, em, la exéresis de ese espolón, cuando hay espolón calcáneo, por eso se refiere, ¿no? No. Las terapias de choque extracorpóreos en realidad no tienen mucha evidencia, ¿no? Algunos lo utilizan los médicos rehabilitadores casi, ¿no? Ese tipo de terapia. Y acá está en la radiografía, vemos acá, mire, la osificación, los músculos ahí la inserción en realidad de los músculos propios acá del pie, ¿no? Eso es lo que podemos también de forma eh, también podemos ver calcificación también aquí de la inserción del tendón aquiliano. Recuerden que en esta zona se va a insertar el tendón aquiliano, aquí, ¿no? Perdón, en esta zona se inserta el tendón aquiliano. No solo hay espolón, eso también hay que recordar, en la cara inferior del calcáneo, también puede estar en la cara posterior. Qué impresiona que se quiere formar en la cara posterior, ¿no? El espolón calcáneo también. O sea, eso es importante también conocer. Bueno, chicos, eso creo que es todo. ¿Alguna pregunta, chicos?
Ya, Romina, gracias, todo claro. Bien, chicos, gracias.